El paciente se va a sentir bien, va a estar estable, va a estar dentro de lo que cabe controlado, no va a tener efectos adversos a la terapia dopaminérgica, pero posterior a esto se va a disminuir sus efectos y se van a agregar más medicamentos. Muchos de los pacientes con Parkinson tienen polifarmacia, utilizan 3, 4 medicamentos a dosis grandes, lo cual con el paso del tiempo ocasiona los efectos indeseables como las discinesias, esto que comentaba el doctor Carlos, que el paciente parece que está bailando, tiene un movimiento involuntario del cuello, que no es propiamente de la enfermedad de Parkinson, sino efecto adverso del medicamento. Y bueno, es aquí cuando, previa evaluación por los diferentes especialistas, tanto el neuropsiquiatra, el neurólogo, el psiquiatra también, el neuropsicólogo, hacemos la evaluación integral y su servidor, el neurocirujano, que determinamos que un paciente bien, responde bien a la levodopa, tiene algunos efectos adversos y algunas escalas que se realizan, determinamos que el paciente puede ser candidato a cirugía. Entonces, tenemos diferentes formas de tratar quirúrgicamente a un paciente. Una son las lesiones. Ventaja de las lesiones, es un solo procedimiento, es un procedimiento que no requiere ajustes, pero desafortunadamente es un procedimiento que es irreversible, ¿sí? Nosotros lo que hacemos es meter un electrodo dentro del cerebro, mapear ciertas áreas. Una vez que localizamos bien el área que le va a beneficiar al paciente, hacemos la lesión en ese sitio. La desventaja, lo que les comentaba, es un irreversible y no es ajustable. Entonces, conforme va progresando la enfermedad, a veces esta lesión ya no le es suficiente a los pacientes. ¿Qué hacemos en este tipo de casos? En ocasiones nos ha tocado incluso operar pacientes que previamente habían sido lesionados, ¿sí? Por ejemplo, tenemos pacientes en los cuales se les realizó, le llamamos una pequeña quemadita en cierta zona de su cerebro, y posteriormente la enfermedad progresó y tenemos que colocar los estimuladores cerebrales profundos. Ahora, después viene también lo que es la estimulación cerebral profunda, que a estas alturas es la mejor terapia quirúrgica para los pacientes, en la cual, lo que ahorita vamos a ver algunos ejemplos, lo que hacemos es colocar electrodos dentro del cerebro en ciertas zonas muy específicas que nos van a permitir controlar estas rigidez del paciente, estos temblores que tiene el paciente, disminuir las dosis de medicamento y con esto mejorar la calidad de vida. Finalmente, hay otro que son las lesiones inducidas por ultrasonografía transcraneal, que es un procedimiento no invasivo en el cual por medio de ondas de ultrasonido se pueden realizar lesiones. Al igual que en el primer tipo de tratamiento, que se llama lesiones, palidotomía, subtalamotomía, etc., el procedimiento es irreversible y a estas alturas específicamente ha tenido mayor beneficio en el caso de temblores en sien. Bueno, entonces comentaba, la terapia de estimulación cerebral profunda actualmente es el tratamiento más común y exitoso para los pacientes con enfermedad de Parkinson, no solo avanzado, aquí lo pusimos avanzado, sino también los paradigmas han cambiado. Ahora se está operando tempranamente a los pacientes, no estamos esperando que el paciente esté en su peor condición posible para operarlos, sino que una vez estableciendo bien su diagnóstico, viendo que tiene una buena respuesta a la terapia con medicamentos como la levodopa, se pueden hacer candidatos a esta cirugía y no dejar que la enfermedad progrese tan rápido. Y bueno, ¿qué es el DBS, como le llamamos, la terapia de estimulación cerebral profunda? Pues básicamente lo que ven en esta imagen, la colocación de estos dispositivos, de estos electrodos intracraneales, que posteriormente salen del cráneo, van por debajo de la piel, llevan un relevo y finalmente llevan un generador de pulsos, ¿sí? O marcapaso cerebral le llamamos también. Entonces, esto lo que genera es una corriente eléctrica a determinada frecuencia, determinada amplitud, determinado ancho de pulso, que iremos ajustando gradualmente de acuerdo a las necesidades del paciente. Entonces, una vez que el paciente está implantado, una vez que nuestro paciente con Parkinson, y no solo con Parkinson, porque esta terapia, si bien, bueno, la plática está dirigida, el enfoque es para pacientes con Parkinson, en esta ocasión se utiliza también para distonías en niños, distonías en adultos, se utiliza también para otras formas de trastornos del movimiento secundarias a intoxicaciones por diferentes metales,
se utiliza incluso para trastorno obsesivo compulsivo y para depresión mayor. Entonces tiene muchas aplicaciones y posteriormente a futuro seguiremos descubriendo más. Trastorno agresivo, trastorno de agresividad refractario también se utiliza, y bueno, tenemos diferentes opciones de tratamiento para diferentes padecimientos, no solo para Parkinson. Y bueno, lo que les comentaba, este generador se conecta por medio de Bluetooth a una tableta, que es lo que ya utilizamos todos, y con esta tableta nosotros ajustamos a los pacientes, que es lo que hace el doctor Martínez. Él va de acuerdo a las necesidades del paciente, si está muy rígido, si tiene mucho temblor, él va ajustando esos parámetros y el paciente le va dando de manera inmediata una retroalimentación de cómo se siente, y de esta manera el paciente va ajustando estos parámetros y posteriormente se van ajustando las dosis de medicamento con la intención de reducirlas. ¿En qué consiste el DBS? Bueno, lo que ya comenté, y básicamente es la aplicación de corrientes eléctricas a partes muy específicas de nuestro cerebro que van a condicionar respuestas inhibitorias a estímulos excitatorios. ¿Qué quiere decir esto? Que el paciente está liberado de algo que frena esos movimientos anormales, ¿no? O que está completamente contracturado. Entonces nosotros cortamos esa señal para que el paciente se relaje, para que el paciente deje de tener ese tipo de movimientos anormales. ¿Cuál sería nuestro candidato ideal, ¿no? ¿Cuál sería el candidato ideal en el caso específico de la enfermedad de Parkinson? Un paciente menor a 65 años, aunque en realidad pacientes mayores de esta edad también se han operado con grandes beneficios, siempre y cuando no tengan muchas comorbilidades. Comorbilidades quiere decir diabéticos, hipertensos, cardiópatas, pacientes que hayan tenido alguna enfermedad grave que impida que nosotros realicemos esta cirugía o que el riesgo de realizar esta intervención sea mayor. Operamos mucho paciente, la verdad es que yo creo que la mayor parte de los pacientes que operamos, no me dejará mentir Carlos, están en el rango entre 55 a 70 años, es el grueso de nuestra población que operamos. Y por ahí pues se salen pacientes o mucho más jóvenes con Parkinson juvenil, que pueden iniciar incluso desde los 25 años y se pueden operar tempranamente, y nuestro paciente de mayor edad que a mí me tocó implantar es de 81 años. Que tengan una adecuada respuesta a levodopa, las evaluaciones que hacen los doctores, generalmente se considera una buena respuesta mayor al 30%, la valoración de los diferentes especialistas y que no haya contraindicación por otras especialidades. A todos estos pacientes lo ve un internista y nos da el riesgo quirúrgico. Y bueno, este es un diagrama de los diferentes núcleos que utilizamos, es un poquito abstracto, pero bueno, básicamente hay tres zonas de nuestro cerebro donde vamos a colocar estos electrodos. Uno es el núcleo ventral intermedio, que principalmente es para temblor, núcleo subtalámico, que principalmente, ahorita vamos a ver un cuadro, pacientes con mucho temblor, mucho efecto secundario a medicamentos, en los cuales la intención principal es reducir los medicamentos, y finalmente el globo pálido interno, que nos sirve mucho para pacientes con Parkinson que tienen mucha distonía, ¿sí? Esos pacientes que están muy contracturados, que tienen mucho dolor, nos ayuda mucho ese núcleo. Y bueno, vamos a escoger de acuerdo a las necesidades del paciente, de acuerdo a los signos y síntomas, en qué núcleo vamos a implantar estos cablecitos. La mayor parte de nuestros pacientes en estos momentos son operados en núcleo subtalámico. ¿Por qué? Porque tenemos beneficio en el temblor, en la lentitud de movimientos, en su rigidez, no tanto en la distonía. Tenemos buen efecto para reducir los medicamentos. Globo pálido interno lo utilizamos mucho para esos pacientes distónicos que están muy contracturados, con mucho dolor. Se utiliza mucho para la distonía generalizada, ya sea de origen idiopático o de origen hereditario. Y el núcleo ventral intermedio, que es principalmente para pacientes con temblor esencial. Esta es la forma en que realizamos la cirugía. El día que vamos a intervenir a nuestro paciente, bajo anestesia local, colocamos esto que se llama marco de estereotaxia, o la corona, como le llaman los pacientes. Esa corona, previo a colocar esto, se realizan bloqueos con anestesia para que el paciente no perciba dolor. Si bien va a sentir que tiene algo puesto, porque es algo pesado,
no debe percibir dolor a la colocación de este marco, ¿sí? Es incómodo, es un poquito cansado, sí, pero en general lo toleran bastante bien los pacientes. Entonces aquí nuestro paciente está completamente despierto, lo llevamos a la realización de una tomografía, posterior a la realización de una tomografía, fusionamos las imágenes que previamente fueron adquiridas de una resonancia y una tomografía, o como quien dice, empalmamos esas dos imágenes y determinamos la localización donde vamos a colocar estos electrodos. Todo esto con software especiales que nos permiten gran precisión. El grado de error de que nosotros coloquemos estos electrodos es menor a 1 milímetro. Entonces, según la planeación que hacemos, pues es bastante específica. Aún así, pues ya colocamos todos los dispositivos, aparatos, son bastantes aparatos los que se colocan en quirófano, porque lo que vamos a hacer es mapear nuestro cerebro, escucharlo, escuchar a nuestro paciente, escuchar su cerebro, porque el cerebro nos va a dar ondas de imagen y ondas de sonido que nosotros como especialistas ya sabemos cuáles son las que nos van a decir, estás entrando al núcleo específico, estás llegando a la zona que quieres llegar. Entonces aquí, del otro lado del paciente está, está su servidor, de este lado está el doctor Martínez, y la cirugía es en conjunto, al igual es en conjunto. Y vemos aquí hacemos una evaluación transoperatoria, el paciente está despierto. ¿Cómo estás sonando? Flojo, poquito. Este paciente prácticamente no podía abrir la mano, ahí ya estamos estimulando en la cirugía. Se libera completamente de esa rigidez que él padecía, no podía doblar la mano. Ahí, Luis? Truéname los dedos. No podía, ¿no? ¿Una 5, 10? Rojo. Se despertó más bien que ya era Ahí está, mira, ahí está, Carlos. Incluso a veces durante la cirugía el paciente dice, ya por favor ahí déjeme, estoy perfecto, ¿no? Entonces al cliente lo que pida, ¿no? Entonces hacemos la evaluación transoperatoria tanto con los aparatos, la respuesta clínica, ver que el paciente no tenga un efecto adverso, porque si no está bien colocado ese electrodo, el paciente incluso se puede trabar más, puede tener problemas con el habla. Entonces, el hacerlo con el paciente despierto nos permite todo esto, ¿no? ¿Hacer esto? Correcto, de no poder abrir la mano, el paciente ya rápido, tronando los dedos. Evaluamos su voz, que no haya alteraciones en la voz. ¿Mano otra vez? Bien abierto y bien cerrado. La rapidez de sus movimientos. Y pues es una respuesta inmediata, lo estamos viendo ahí de manera inmediata en la cirugía. El gran efecto benéfico que tiene. Si nosotros realizamos una radiografía de nuestro paciente, así es que como quedan los dispositivos. Acá hablaba la paciente acerca de la duración de la cirugía. La cirugía empieza, yo les digo, esta es una cirugía de muchos pasos, no es una cirugía que en el momento que tú haces el corte con el bisturí inicia desde la planeación prequirúrgica. Este es un paciente masculino de 54 años de edad, una enfermedad de Parkinson de larga evolución, polifarmacia, y él con muchísimas disinesias. Vean cómo están sus movimientos. Él permitió compartir este video y vean, prácticamente no controla ni su enfermedad de Parkinson ni en los efectos secundarios de los medicamentos, que son estos movimientos que parece que está bailando, que se llaman disinesias. Y pues evidentemente su calidad de vida pues es muy pobre, ¿no? No puede realizar actividades de la vida cotidiana de esta manera, ¿no? Entonces es sumamente discapacitante. Y lo vemos posterior a la intervención quirúrgica. El Ángel Luis Gerardo, estado postoperatorio de IBS núcleo talámico en estado ON.
ahí ya tenía el dispositivo prendido, si bien posiblemente no alcancemos la normalidad, pero es un cambio muy drástico en su calidad de vida, ¿no? Vean cómo camina, cómo se desplaza. Este es otro paciente, de hecho este es mi primer paciente, me acuerdo mucho de él, el señor Verde Alegría, así se apellida, y paciente joven, 47 años de edad, campesino, se dedicaba pues ahí a alimentar a sus animales, etcétera, etcétera. Este es ya operado con los aparatos apagados. Vean la marcha lenta, sin braceo, va temblando. Ahí ya se nos fue un poquito lejos, pero bueno. Señor Verde Alegría, José Manuel, en estado postoperatorio de... Vean el temblor en la mano, vean la marcha muy lenta, sin braceo, y vean también muy importante la cara. Lo que comentaba el doctor Carlos, prácticamente el paciente no gesticula, no hay... no hay hipomimia. Sí, lo puedes poner. Y vean, le prendimos los aparatos. Señor La marcha muy distinta, ya bracea, vean la cara, mueve sus manos hacia arriba, mucho mejor. Eso, hacia abajo. Y ya gesticula, su cara ya tiene expresión facial. Gracias. La siguiente, por favor. Bueno, algunas preguntas que surgen con la estimulación cerebral profunda. ¿Es para todos los pacientes con Parkinson? Desafortunadamente no. Ya vimos que se tiene que evaluar al paciente, se tiene que protocolizar, se tiene que determinar si es un buen candidato, que no tenga otras enfermedades, y con base en esto se toma la decisión. Y también en conjunto con el paciente, ¿no? Porque obviamente no deja de ser un procedimiento quirúrgico, los procedimientos quirúrgicos tienen riesgos, si bien los riesgos son mínimos, muy bajitos, menor al 4% de los pacientes llegan a tener algún tipo de complicación, pues aún así está presente, ¿no? La cirugía es curativa, desafortunadamente no, mejora mucho la calidad de vida, retrasa el proceso de la enfermedad, pero no va a curar el Parkinson. Dejan de usar los medicamentos los pacientes operados, llegan a reducir bastante sus dosis. Por ejemplo, el paciente que vimos que tenía muchísimas discinesias, él prácticamente dejó todo, y también es eso que le ayudó a mejorar esos movimientos. Pero sí reducen bastante las dosis. ¿Y cada cuánto se tienen que ajustar los equipos? Dependerá de la progresión de la enfermedad, dependerá de cada paciente. Generalmente implantamos a los pacientes, a los 15-20 días se encienden y posteriormente tienen citas subsecuentes por lo menos cada 2 o 3 meses, los primeros 6 meses, y posteriormente se pueden alargar. ¿Qué viene a futuro para el tratamiento, para el uso de estos dispositivos de alta tecnología? Tratamiento de demencias, tratamiento de obesidad, de las compulsiones que tienen, de tratamiento de las adicciones, trastornos psiquiátricos, no solamente la depresión mayor, esquizofrenia, otro tipo de padecimientos que se están estudiando. Epilepsia ya se usa bastante también la terapia de estimulación cerebral profunda, 30% de los pacientes epilépticos no tienen buen control y ahí es donde nosotros podemos ejercer algún efecto. Y estados anormales de conciencia, se han hecho algunos protocolos en pacientes con traumatismo craneoencefálico severo, que están en estado de coma, con cierto grado de respuesta, no todavía a regresar un paciente a su estado normal, pero bueno, estos protocolos se están trabajando en ellos y seguramente a futuro tendremos algunos resultados. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Fonseca, por su presentación. Como pueden ver, este tipo de tratamientos son una nueva oportunidad de vida, una nueva oportunidad para mejorar la calidad de vida, una esperanza. Está con nosotros justamente parte de esa esperanza Mari Estela Perry. Es una persona que vive con Parkinson y que actualmente pues cuenta con la estimulación cerebral profunda. Ella tiene 61 años, ella es de San Antonio, Texas, pero ella lleva aquí 4 años viviendo en la ciudad de Querétaro, y pues bueno, ella decidió operarse el año pasado, en mayo del año pasado, y pues ella es profesora, directora fue directora de un centro de inglés, y pues es una apasionada de la pintura,
del baile, de tocar el piano. Mari, por favor, adelante. Bienvenida. Muchas gracias. Buenos días a todos, a los doctores, muchas gracias por haber venido también a ustedes. Yo soy norteamericana, pero tengo 36 años casada con el mejor mexicano que he conocido, que se paró al baño justamente ahorita, entonces me estoy yendo. Sí, soy maestra, fui directora de una escuela, eso me mantuvo viva y acelerada. Ya saben, corretear a niños no es fácil, y menos con Parkinson. Cuando fui diagnosticada en el 2007, yo tenía 47 años, era joven realmente, correteaba a los niños arriba y abajo. Y cuando me dicen que tengo Parkinson, pues ¿qué sabía yo del Parkinson? Lo mismo tal vez que ustedes, que era una enfermedad que temblaba uno y ya. Y dije, bueno, pues seré parte ¿qué será? De la orquesta de maracas o algo así, ¿verdad? No sabía todo lo que llevaba el Parkinson. Eso lo fui aprendiendo poco a poco, me puse a investigar y todo eso. Hasta que, por fin, después de muchísimos años, decidí hacerme la operación. Me la hicieron en Querétaro el año pasado, cambié totalmente. Antes de la operación, obviamente, las facciones, no podía yo sonreír, estaba muy rígida de la cara, le daba yo mucho miedo a los niños, especialmente a mi nieta. Mi nieta no me podía acercar, me veía como si yo fuera la bruja del cuento, porque si ustedes ven, los niños siempre buscan una sonrisa, y si no se las das, se va a hacer un lado. Entonces para mí era muy importante poder sonreír, porque mi nieta no se acercaba. 3 años estuvo así sin acercarse, hasta después de la operación, cuando de repente me vio sonreír, ella sonrió y me fue a abrazar. Linda, pues sí, pero yo le entiendo perfectamente que antes ni yo me hubiera querido acercar a mí misma, ¿no? Les voy a contar un poquito de mi experiencia con la cirugía, porque mucha gente cree que nada más es meter las cositas estas adentro y ya. O cómo hacer la operación. Tengo amigos que ya se están operando porque ya me vieron a mí, pero antes de que me hubieran visto creían que después de la operación iba a estar en cama un mes, iba a tener muchos cuidados. Al contrario, me hicieron la operación, salí a los 2 días, llegué a casa, subí las escaleras como si nada, como si nunca hubiera pasado nada. Y lo primero que me dijo mi hijo es: bienvenida a casa, mamá. Y no se refería a la casa, se refería a mí. Bienvenida otra vez a ser quien yo era antes, ¿no? Entonces, esos detalles son muy especiales para mí. Son los que me motivan a seguir adelante, son los que me dan la energía. Les puedo contar también un poquito de él durante la cirugía. Traigo fotos, pero no se las di, perdón, de la operación, donde está también el doctor Carlos conmigo. Me operó el doctor Yamil y junto con Carlos estuvieron ahí en la operación. Fue muy interesante para mí. Primero que nada, me llevan en una silla de ruedas para que me pongan esta corona que dicen que de corona para mí no tiene nada, ¿verdad? Pero bueno, esa corona me la ponen, vamos a tomografía, todo eso, y de repente las enfermeras, 3 de ellas me llevan a un cuartito para esperar ya para entrar a la cirugía. Estoy sentada ahí esperando. Se acerca una de ellas, se agacha para atender algo de mí y le veo una medalla de la Virgen de Guadalupe. La Virgen para mí es muy especial, tal vez para otros no, pero para mí sí, les juro. Yo la vi a la Virgen venir hacia mí, la vi que se retiró y se fue con la enfermera. Eso me dio muchísima tranquilidad a mí y sentí que las manos de los doctores ya estaban bendecidas para poder recibir esta operación. Eso fue durante me acuerdo, no sé si se acuerdan del doctor Carlos, que dije, oí que decían rasuradora. Pues sí, me tenía que rasurar. Le digo al doctor, espero que me haga un buen corte, ¿eh? Me están esperando allá afuera. De todas maneras, me hizo la rasurada, después oí talado. Si ustedes oyen eso en una cirugía, salen corriendo, ¿verdad? Yo creo que aquí el doctor Carlos y los demás me detuvieron porque yo oí taladro y dije,
no, estoy en el taller mecánico, ¿o qué? Y más adelante me dijeron que se había perdido un tornillo. Oye, una de las enfermeras me dice, ¡ah! Se cayó el tornillo. Dije, pero lo encuentro porque yo lo necesito, ¿eh? No sé cómo, pero me lo voy a volver a poner, ¿verdad? Entonces, eso fue un poquito la experiencia. Durante, no sentí absolutamente nada. Entonces, la recomiendo a quien la quiera. No duele, no se siente, no nada. Y el después, pues mírenme, ya bailo hawaiano, tahitiano, puedo tocar el piano, corro atrás de mi nieta, que es lo principal, pinto. Bueno, pinto cosas más o menos bien, no perfectas, pero soy yo la que se plasma en esos cuadros y con mucho gusto les puedo regalar para que los subastan, lo que sea. La asociación puede recibir mis cuadros, los pueden subastar, los pueden regalar. O sea, lo importante es de alguna forma que todo el mundo se entere de lo que es el Parkinson. Y el Parkinson no es temblor, pero sí es dolor. Y de dos tipos, el físico y el emocional. Porque sí duele todo, es difícil a veces caminar y difícil que te reciban bien. Yo me acuerdo que una vez entré a un salón de clases y estaba yo bastante mal, temblando bastante. Mis alumnos me dijeron, Miss, ¿qué se siente tener Parkinson? Híjole, ¿cómo explicarle a un niño, no? Les dije, se siente bien si ustedes vienen y me dan un abrazo fuerte. Y los 23 vinieron corriendo, me dieron mi abrazo. Bueno, ¿qué día fue ese? Ese fue el 19 de septiembre de 2017. Recuérdenme lo que pasó ese día a la 1 de la tarde, fue un temblor bastante fuerte. Pues ese temblor no venía de mí, ese ya fue de la tierra. Y mis alumnos inmediatamente salieron según el protocolo para salir y todo eso. Y una niña volteó y me dice, Miss, ¿y si abrazamos a la tierra, dejará de temblar? Yo dije, bueno, ojalá un abrazo ayudara, porque a mí sí me ayudan los abrazos de todos. Me siento apapachada, me siento querida, me siento abrazada por todos ustedes y muy en especial por mi esposo, que ya regresó, para que le digan lo que dije hace rato, que se había ido, ¿verdad? Perfecto. Perdón que me tarde tantito, estaba yo pensando en qué más decirles. Yo tenía mucha información, pero básicamente es lo mismo que dijeron los doctores. Creo que en este lado, digamos, del lado del paciente, es un poquito, muy similar, pero un poquito diferente. Pero yo he estudiado la enfermedad desde que me la diagnosticaron. Tengo muchísima información y muchas ideas que ya compartí con los doctores hace rato, que creo que podemos ayudarnos si todos cooperamos. Una de las cosas es que necesitamos sacar la voz de cómo ayudar a un paciente con Parkinson. Una de mis anécdotas más importantes fue en octubre pasado, en un restaurante vi de reojo una persona que no se movía mucho, tenía congelamiento casi completo, ¿no? Traía bastón y el mesero le decía, yo le ayudo, pero le empujaba. Y a ese día yo me paré y vi que sí tenía Parkinson. El señor, me acerqué a la señora y le dije, señora, ¿quiere que yo le ayude? Yo tengo Parkinson, ¿puedo ayudar? Y me hizo, tiene 20 años así. Pues de todas maneras me acerqué, le puse mi antebrazo enfrente, le puse mi pie enfrente y entonces le dije al señor, brinque el pie. Y me ponía cara de que no podía, casi no podía mover la cara. Tenía totalmente acartonada la cara y casi no podía hablar. Y por fin dio el paso, dio el primero. Le dije, órale, vamos por otro. Nos echamos 10 o 15 pasos hasta que llegamos a su carro. Y ya en su carro, la señora le volteó y le dice a mi esposo, es que nadie nos había dicho cómo ayudar. Y este era un paciente y no sabía. Yo siempre digo, en el Parkinson no se empuja, se jala. ¿Por qué? Porque si empujas y tiene el pie congelado, obviamente no va a poder mover el pie para detenerse si lo llegas a empujar demasiado. Entonces va a caer de boca, se va a romper la nariz, cual sí ya me pasó a mí.
¿ok? En cambio, si nosotros ponemos el antebrazo enfrente y lo jalamos, si se va a caer, o le puedo detener con las dos manos, o podría yo también hasta aventar el cuerpo para que no se llegara a caer. Pues si yo estoy atrás empujando, se va a ir de boca. Lo más lógico es que se vaya a romper la nariz, porque somos tan lentos en ese momento que no ponemos las manos. Una de las veces que yo me caí me decían, pero pon las manos. Pues ¿cómo las voy a poner si yo traté y no pude? Les voy a poner un ejercicio muy simple para que vean lo que sentí. Si ustedes ponen sus dedos así, con el nudillo del dedo del medio hasta la mesa, si lo ponen así, empiezan a mover los dedos, el pulgar, el meñique, el que sigue, quieren mover este de acá, no van a poder. Es lo que yo sentía cuando yo quería caminar. No podía, yo le decía, pie, muévete, ahorita. No se movía. Y de veras, este ejercicio me ha ayudado a explicárselo, no solamente a los niños, pero a los adultos también. Porque ¿cómo le podemos explicar a alguien qué sentimos? Muy difícil. El temblor, pues puede ser. Se agarra un par de maracas, más o menos se siente así. Pero ¿cómo le podemos explicar la rigidez? Cuando no te hacen caso nuestros músculos. Eso es muy, muy difícil. Yo descubrí con mi maestro de piano este ejercicio, que es la única forma que puedo describir el que tu mente le está diciendo a mi dedo, muévete, y no se mueve. El por qué, ahorita no sé por qué no se puede mover el dedo, eso no me interesa. Me interesa que ustedes vean lo difícil que es que nuestra mente trata de mover un dedo que no se puede mover. ¿Ok? Y aquí estoy para todas las preguntas que quieran, de todo tipo, de veras que estoy para ayudar, y eso quiero hacer el resto de mi vida, ayudar a los pacientes, familiares y amigos de Parkinson. Muchísimas gracias, Mari, por tu discurso. Como pueden ver, esto cambia vidas, el saber, el entender, el comprender. Y pues estas son todas las ponencias de hoy. Queridos medios de comunicación, si tienen alguna pregunta que quieran realizar en este momento, lo podemos hacer. Tenemos a Margarita Vallejo, representante de la red, al doctor Jesús Fonseca, neurocirujano, al doctor Carlos Martínez, neurólogo, y a Mari Perry, que es una persona que vive con Parkinson. Pasará el micrófono y pues a quien quieran dirigir la pregunta, con todo gusto. Buenos días a todos. Esta es una pregunta al doctor Fonseca. Me gustaría que nos hablara de la población que tiene de Parkinson actualmente en el instituto. ¿Cuántos ya han sido implantados con ¿cómo se llama? Con este dispositivo, que han sido candidatos? ¿Cuántos no? Y también, si nos puede decir, este dispositivo, de acuerdo